Hay un momento en que usted habla que durante mucho tiempo no quiso decir nada de lo que ocurrió respecto del campo de concentración. Y a mí me consta que cada persona reacciona de manera diferente frente a una experiencia de vida tan importante y dramática como esta. Pero ¿cómo se rompe el círculo? ¿Cuándo surge la necesidad de decir algo? Y quiero explicarle por qué me interesa mucho esta pregunta. Yo hace unas 3 o 4 semanas, y me acordé inmediatamente de su obra El largo viaje, hablaba con un amigo holandés que su padre había estado en un campo de concentración. Y dice, mi padre, después de salir del campo, nunca, hasta que murió, nunca se refirió al campo. E incluso lo fue a ver un amigo un día, que había estado con él en el campo de concentración. Se saludaron, hola Kees o hola Peter, se sentaron, miraron el atardecer, no se dijeron ni una palabra, un abrazo y se despidieron. Me parece una historia preciosa y además una historia muy verosímil, o sea, me parece... Absolutamente. Es real, es verdad lo que usted absolutamente. Cuenta, pero además me parece verosímil en el sentido de que entiendo perfectamente ese tipo de comportamiento, ese tipo de reacción, lo entiendo perfectamente. Bueno, yo tenía la intención de escribir algo. Yo quería ser escritor desde niño y claro, quería escribir algo, relatar algo. Y otros, en efecto, tiene usted razón, que la experiencia es muy singular, cada experiencia es singular y es diferente de las demás. Primo Levi y Robert Antelme, por ejemplo, dos de los grandes escritores de la deportación, han dicho los dos con frases diferentes, pero con la misma fuerza, que la escritura les devolvió a la vida después de la experiencia de los campos. Primo Levi lo dice textualmente, ¿no? El escribir era volver a la vida. Para mí era todo lo contrario. Para mí, cuando yo intenté escribir al volver del campo de Buchenwald a los 22 años, 45, año 45, 46, cuando yo intenté escribir un relato que no fuera puro testimonio, puro documento, que fuera un poco más elaborado, pero en fin, eso es otro problema. No volvía a la vida, al contrario, permanecía en la memoria de la muerte, totalmente. Porque claro, para recordar todo aquello tenía que revivir todo aquello. Y llegué a la conclusión de que, bueno, hoy han pasado los años y con el sol de Ámsterdam parece un poco difícil, un poco cursi casi decirlo, ¿no? Pero tuve la impresión, o la certeza a veces, de que escribir me conducía al suicidio, ni más ni menos. Que esa experiencia terminaría con el suicidio si continuaba. Entonces decidí, de ahí el título de otro libro muy posterior, ¿no? La escritura o la vida, decidí optar por la vida. Claro, ¿qué mejor terapia para eso que la política? La política, sobre todo cuando se pretende revolucionaria y cuando se pretende que va a cambiar las cosas, la faz del mundo, la política siempre es mañana. Mañana haremos, mañana conseguiremos, mañana triunfaremos, mañana. Te proyecta brutalmente, pero emocionalmente también, hacer porvenir. De ahí viene, en parte, no solo por eso, pero en gran parte viene mi compromiso político, que no fue solo intelectual, sino fue práctico, militante, viene de que era, para mí, la mejor terapia del olvido. Por eso dice usted, contar después del olvido. Contar después del olvido. Y entonces da la casualidad, algún experto en crítica de escritura y de procedimientos de escritura lo estudiará mejor que yo un día. Es que da la casualidad de que mi ruptura con la política, que es la ruptura con el Partido Comunista, es el momento en que vuelvo a escribir. O sea, cuando soy capaz de escribir, es el año 63, que escribo el largo viaje en Madrid, en un domicilio clandestino, y empiezo a escribirlo allí, y puedo demostrar que lo escribí allí, porque ya tengo el manuscrito de ese libro, que todavía no terminé todo, lo terminé más tarde en París, pero tengo el manuscrito, y el manuscrito se ve perfectamente que está escrito con una máquina de escribir española, porque falta el acento circunflejo, y falta el acento grave de la escritura francesa, faltan, porque no lo hay en la máquina de escribir española de Olivetti que yo utilizaba, ¿no? En fin, así que es como un ciclo. El ciclo del olvido del campo, de la relación serena con el campo, con la memoria de la concentración, coincide con el ciclo del fin de la política. Y el escritor que surge en aquel momento, en el año 63, con un largo viaje, es el que ya ha roto con la política, porque la política ha roto con él. O no es si la política ha roto con él, o lo ha destrozado, o lo ha roto, pero en fin, ruptura ha habido. En algún momento usted cuenta
y habla de esa pregunta tremenda del ¿por qué está usted aquí? Es decir, por qué está detenido? Y usted dice, bueno, estoy aquí porque esto es lo que he elegido, porque yo soy un hombre libre y porque quiero ser consecuente con esa libertad y no hay otra razón. Pero estamos hablando de un tiempo, y no quiero ser pesimista con nuestra condición de seres humanos, en que una inmensa minoría, porque era una inmensa pero minoría al fin de cuentas, fue la que se atrevió a levantar la bandera de la libertad. Suelen ser siempre inmensas minorías, ¿no? No creo que el destino real de las mayorías sea ese riesgo, ese compromiso. Yo creo que el mejor destino de las mayorías silenciosas, de las mayorías, es aprobar a las minorías que han estado en vanguardia, aprobarlas, estar con ellas, ser solidarias y no abandonarlas. Pero yo creo que todas las etapas de la historia la han hecho, no quiero ser elitista tampoco y caer en un elitismo ultra orteguiano, ¿verdad? Pero en fin, es verdad que objetivamente la resistencia, para hablar de cosas recientes, la resistencia antinazi en Europa la inician las minorías. Grupos de orientación política diferente, porque pueden ser y suelen ser en sus comienzos nacionalistas de derecha, los grupos que se oponen, y luego se amplía esa resistencia, etcétera, etcétera, pero son minorías siempre. Ahora, llega un momento en que la mayoría aprueba, aunque sea pasivamente, pero simpáticamente aprueba esa acción. En Francia, yo por eso, por la experiencia mía es francesa, de la resistencia en Francia, el momento es clave, el momento es fácil de determinar. Es el momento en que el gobierno de Vichy, con ayuda o por imposición de los alemanes, de la ocupación alemana nazi, decide el servicio de trabajo obligatorio para los jóvenes franceses, que tienen que ir a trabajar a Alemania en las fábricas de guerra alemanas. Ese servicio de trabajo obligatorio, claro, los franceses no quieren ir. Incluso si no están politizados, incluso si no son patriotas, digamos, entre comillas, ¿no? No quieren ir porque ir de ahí a trabajar a ese país extranjero, a ganar una miseria, no quieren ir por razones incluso de poca monta, ¿no? Y entonces hay una resistencia masiva, porque los centenares de miles de jóvenes franceses que deciden no ir a Alemania tienen que salir de la legalidad, tienen que esconderse, y son los que nutren los maquis, los que dan la fuerza militar a la resistencia, que era hasta entonces cosa de grupos o de pequeñas redes de información o de acción, ¿no? O sea que hay un momento en que somos muy bondadosos cuando decimos inmensa minoría, porque fueron minoría, ¿verdad? Pero en fin, luego fue inmensa minoría y luego la inmensa mayoría silenciosa pues aprobó aquello. Lo respaldó de una forma más o menos decidida, más o menos activa, pero lo respaldó. Y eso ya fue el final de la ocupación alemana y el final del régimen de Vichy. 3 anécdotas del largo viaje. Primera, en una de estas estaciones que conducen al campo de concentración, hay un niño que está lanzando piedras e insultando, llamando a los deportados que están sufriendo dentro de los vagones, cabrones, criminales. Cualquiera se podría llevar a pensar, como es un niño, no tiene ninguna culpa de lo que son las circunstancias las que... ¿Hay alguna culpa en ese niño? ¿Simboliza algo de culpa? No, ese niño no. Ese niño no tiene culpa. Ese niño pues repite lo que le han enseñado, lo que ha oído en su casa, en su escuela, en su familia, en su país. Ese niño pues todavía no está movilizado políticamente, pero repite, hace los gestos que le han enseñado. Y claro, los extranjeros son los enemigos, los extranjeros son siempre mala gente, bandidos, vagos y maleantes, ¿no? Entonces, claro, tira las piedras. Ese niño no. Ahora, ese niño se ha hecho adolescente, y se ha hecho joven, y se ha hecho adulto. Claro, a mí lo que me interesaría saber es qué ha pasado con ese niño luego. Porque ese niño puede, si lo volvemos a encontrarlo en una universidad alemana o en una fábrica alemana 5 años después, se arrepiente de aquello, se acuerda incluso de aquello, ha hecho su análisis crítico de aquello, ha hecho, cuando dirían los psicoanalistas, el trabajo de duelo, el trabajo de luto, de todo eso, o no. A mí me interesa ese niño cuando haya crecido.
Pero en ese momento no es culpable, en ese momento es una especie de como de monigote o de marioneta que mueven hilos que no son personales, que son los hilos sociales y familiares del odio al extranjero, del odio al enemigo, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que usted diga esto, porque justamente la segunda anécdota se refiere sobre esta joven mujer que va a bailar por las noches, que quiere olvidarse después que ha terminado la guerra de todo lo que ha pasado, y que asume, así lo veo yo como lector, esta actitud también de una gran mayoría, que se repite incluso con las dictaduras modernas después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere borrar la realidad, quiere eliminar la historia y quiere expresar la felicidad de vivir, de existir, sin tener que recurrir al pasado reciente que de alguna manera la persigue. Sí, sí. Bueno, la anécdota del libro es real. Sí, por bueno, supuesto. está escrita, claro, como al escribir siempre se modifica algo la realidad, porque la realidad es imposible transmitirla tal como fue, porque entonces sería una cosa poco... pero es real, es una anécdota real que me ocurrió, etcétera, etcétera. El narrador lo que cuenta es una cosa, una experiencia real, es una vivencia, como decimos en español, con esa preciosa palabra que no se puede traducir al francés, porque no hay palabra francesa para vivencia, con esa vivencia. Ahora, creo yo que eso es una actitud muy general, ¿no? Yo no supe, yo no estuve, yo no me enteré, ¿no? Claro, y es verdad, digamos, en un primer momento es verdad que no supieron, que no se enteraron, pero porque no quisieron enterarse, porque no quisieron saber. Es evidente que hay un mecanismo, ¿no?, de no saber por lo que no se quiere saber, ¿no? El silencio, el silencio sobre esas cosas es porque uno ha querido guardar ese silencio. Eso es un fenómeno de la época nazi, en España ha ocurrido también, la memoria, pues, como nuestra transición democrática se hizo, y fue necesario hacerlo, no fue impuesta por una ley, pues se hizo con amnesia. El pueblo español decidió en un momento dado, al comienzo de la transición, que no había que recordar constantemente los crímenes del pasado porque no saldríamos nunca de aquella atmósfera. Y esto es una especie de amnistía y amnesia, ¿no? Que no fueron los únicos motores de la transición democrática, pero los hubo. Hoy estamos en España en otra fase, la fase de lo que se llama la memoria histórica. Hay que saber a qué atenerse. Seguramente estamos en esa fase diferente porque la democracia se ha consolidado lo bastante como para permitirse el lujo de la memoria real, verdadera, no de la amnesia interesada, que fue positiva y necesaria, pero que ya no lo es. Claro, ahí también hay que ver las cosas, tampoco se trata de que nos pasemos, y es una opinión personal, nos pasemos la vida recordando a los muertos de uno y otro bando, porque entonces no saldremos nunca de la guerra. Entonces seguiremos en eso de que los españoles hemos tenido la tendencia a decir siempre, para hablar de la guerra civil, nuestra guerra, como si fuera la única guerra que podríamos apropiarnos, ¿no? Por lo menos gramaticalmente, nuestra guerra. Las demás guerras eran, bueno, las guerras de los demás, ¿no? La guerra mundial, la otra guerra mundial, pero esa era nuestra guerra, ¿no? Hemos estado diciendo eso hasta hace poco, y seguramente en algunas familias y alguna gente de mayor edad sigue diciendo nuestra guerra, ¿verdad? Bueno, pues nuestra guerra habrá que terminar con ella, ¿no? Pero ese fenómeno del olvido voluntario, a la vez sincero y a la vez oportunista, es un fenómeno muy generalizado. Yo creo que en todos los países donde ha habido dictadura se puede encontrar ese fenómeno. Y no se da por ese hecho dramático que se encuentran frente a una disyuntiva casi imposible. Es decir, si la gente dice yo sabía, uno supone que si uno sabía podía haber hecho algo. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es exactamente el problema. Yo tengo sobre ese tema concreto una anécdota, un episodio, si tenemos tiempo, unos minutos por favor. Para contarlo. En el mes de abril del año 45, el 11 de abril, el ejército americano, el tercer ejército de Patton, libera el campo de Buchenwald. Y unos días después, no sé cuántos días, 3 o 4 días después, el mando militar americano organiza una visita del campo de Weimar para la población civil, del campo de Buchenwald, perdón, para la población de Weimar, que es la
la famosa ciudad de Goethe, la ciudad de la cultura, de Goethe, de Nietzsche, que está todos los museos, los archivos de la historia cultural alemana están allí. Una visita para la población civil y el grupo, yo me fijo en un grupo y el grupo el guía de ese grupo es un teniente del ejército americano que habla un alemán perfecto y que le explica y que va explicando. Y cuando llega y les lleva a ese centenar de paisanos de Weimar, que son mujeres en su mayoría o niños, porque claro, los hombres en edad de militar están todavía en la guerra no ha terminado, están movilizados todavía. Niños y mujeres les lleva hasta el patio del crematorio, donde están todavía amontonados centenares de cadáveres, ¿no? Como troncos ahí amontonados allí. Y empieza a explicar lo que pasa allí en el crematorio, tal y cual. Y todas las mujeres alemanas comienzan a gritar y a llorar. Es decir, no sabíamos, no nos hemos enterado, no sabíamos. Y el teniente americano les dice tranquilamente, no sabíais porque no queríais saber. ¿No habéis visto pasar los trenes que pasaban por Weimar desde hace años? ¿No habéis visto, o vuestros maridos o vuestros hermanos, no han visto trabajar a los deportados que compartían en la fábrica tal y cual el trabajo con vosotros? ¿No habéis visto? ¿Por qué no queréis saber? No sois culpables, pero sois responsables. Y se me ha quedado grabada en la memoria luego resultó, no vamos a explicar todo el resto porque el resto es una novela de sí, otra novela, que es el teniente americano, era un judío alemán que se llamaba Rosenberg. Yo lo he puesto en uno de mis libros con el nombre de Rosenfeld, porque como no sabía si vivía todavía y tal, para protegerle incluso de mis posibles errores de memoria, le llamé Rosenfeld. Pero una lectriz del libro en inglés, identificó y me dijo, ese es Rosenberg. Y Rosenberg está vivo todavía. Y tenemos una correspondencia. El teniente americano que explicaba era un judío alemán que se expatrió, que salió de Alemania a los años 30 y que se hizo americano y que se alistó en el ejército para hacer la guerra antifascista contra su propio país como combatiente de la libertad. Y claro, por eso hablaba un alemán tan perfecto. Y es cierto también de esta anécdota el hecho de que usted vio esto y le dio dolor de estómago y se fue al campo ahí a descansar en la hierba, ¿sí? Es absolutamente, todo es verídico. Eso es cierto, sí. Y ese teniente Rosenberg, claro, se explica perfectamente por qué hablaba también el alemán, porque era alemán. Usted dice que es preciso haber vivido, haber estado dentro para querer mirar desde fuera, ¿verdad? Y también es preciso haber estado dentro para entender la magnitud del drama. ¿Puede quien no haya estado en un campo de concentración aproximarse de alguna manera a lo que allí había, a lo que allí se vivía? Yo pienso que sí, y espero que sí. Porque es que estamos en una coyuntura histórica en que los testigos, los que puedan escribir o hablar como un testimonio directo, porque lo han vivido, están desapareciendo. Y somos ya muy pocos. Y dentro de unos años no habrá. Solo habrá testigos judíos, porque ha habido niños judíos deportados. Los resistentes o los deportados políticos tenían, los más jóvenes teníamos 18 años, ¿no? Pero a niños judíos ha habido de 5 años. O sea, la memoria judía de los campos va a ser la más larga, la que más tardará en extinguirse, en desvanecerse. O sea que dentro de 10 años, cuando se conmemora otra vez, como cada 10 años se hace ritualmente, y está bien que se haga, no sé cuál será, el 80 o 70 aniversario de la liberación de los campos, solo habrá como testigos directos que puedan decir yo estuve, o como decía Goya, yo lo vi, ¿no? Es uno de sus grabados de la guerra, ¿no? Del desastre de la guerra. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo sentí. Solo habrán niños judíos, en algunos quedarán todavía, ¿no? También, esa memoria, ¿quién va a transmitirla? Bueno, los libros de historia la transmiten, desde luego, y está bien. La sociología, los libros también, habrá estudios, pero lo que hay de vivo en esa memoria de la muerte no lo transmiten más que los libros, la escritura. Y si no se apropian de esa memoria los novelistas o los poetas, ¿cómo va a continuar?
continuará, claro, de una forma como hoy sabemos lo que fue la guerra de los 30 años, sabemos lo que fue la guerra del Chaco, en fin, pero es una memoria histórica. Bueno, la guerra del Chaco es más reciente, o sea, se podría quizá todavía recordar, hay supervivientes, no sé, pero si no hay literatura, no hay. Hoy de la guerra de los 30 años, lo mejor testimonio que queda es La Madre Coraje de Brecht, que es un libro de pura literatura. O sea que yo espero que sí, que incluso sin tener ningún lazo familiar con esa experiencia, jóvenes novelistas de hoy y de mañana se apropiarán de esa historia. Hay en Francia un fenómeno recentísimo, impresionante, de un escritor de origen americano que escribe su primer libro en francés, Jonathan Little, y que escribe un libro que se llama Le Bienveillant, todavía no está traducido al español, está ya apalabrada la traducción, pero todavía no ha salido, no se ha publicado, ni en alemán, y que es la reconstitución novelesca, pero documentada, fundamentada, del exterminio del pueblo judío en Europa. Bueno, pues esa novela va a ser más importante, en modo de ver, que todos los libros de historia. Porque va a tener una difusión diferente, mayor, no va a ser una cosa de especialistas o de eruditos o de estudiantes, sino una cosa de difusión popular. Es el libro de mejores ventas en Francia en estos momentos. Y este chico, que es un hombre muy joven, no tiene ni idea, no tiene ninguna experiencia de eso, o sea que él da la respuesta a su pregunta. Sí, se puede uno apropiar esa memoria y transcribirla y transmitirla si tiene talento, claro. Y talento y si tiene sensibilidad. Sí, porque hoy han surgido, no digo generaciones, pero gente joven que insiste en que no podemos seguir atados al pasado. Es una frase que se ocupa, por supuesto, por conveniencia política también, ha salido mucho en España en los últimos tiempos. No, pero yo me refiero a aquellos que no les gustaría que se conmemorara, por ejemplo, todos los años el tema de la Segunda Guerra Mundial, sino que se hiciera cada 5 años, que ya basta de eso. Pero usted dice lo contrario, la necesidad de recordar permanentemente lo que ha sucedido. Y yo se lo pregunto porque creo que tiene importancia para las circunstancias que estamos viviendo. Hay gente que teme que esta neoxenofobia, esta nueva discriminación, si no se trata de la debida manera, pueda terminar muy mal. Sí, pero una memoria histórica cada vez más ajustada y más serena no ayuda, al contrario, a evitar los nuevos movimientos de xenofobia, los movimientos racistas que tienen su forma actual, aunque el fenómeno sea un fenómeno histórico tradicional de siglos, tiene su expresión actual. Es evidente que hoy la forma en que Europa, yo hablo de Europa, que es lo que conozco mejor que otros continentes, la forma en que se expresa en Europa hoy el antisemitismo no tiene nada que ver, o poco que ver, aparentemente, con lo que era en los años 30. Poco que ver. Por ejemplo, hoy en el antisemitismo aparece antisemitismo europeo. Sí. Aparece inmediatamente una posición anti-israelí, o sea, contra el Estado de Israel. Claro, en los años 30 no había Estado de Israel. No podía haber esa forma. O sea que evoluciona. Ahora, en esa evolución lo que se trata, nosotros tenemos que ir buscando la raíz común, el problema común, lo que se transmite. ¿Por qué hay esa pasión, esa vieja pasión europea del antisemitismo? ¿De dónde viene? ¿No? Y claro, si no vamos a eso, pues claro, podemos abordar los problemas de hoy de una forma concreta, digamos una terapia momentánea, efímera, pero no vamos al verdadero problema. ¿Por qué existe en la Europa cristiana, tanto católica como protestante, esa vieja pasión del antisemitismo? ¿Por qué? Habrá que preguntarse, habrá que remontar a una discusión que tal vez teológica, o tal vez al hecho del pueblo de Icida. En fin, hay muchas razones, pero hay una razón. Una razón ha habido un caso reciente en Francia de crimen antisemita en que los culpables han dicho, pero que hemos elegido un judío porque los judíos son gente de dinero, entonces estábamos seguros que podíamos obtener con el secuestro obtener dinero, tal y cual. Bueno, la idea y luego esa especie de idea ya elaborada hace siglos, el judío es el hombre de dinero, ¿no?
y lo manifiestan unos jóvenes que no tienen nada que ver con ese pasado, que no tienen, o sea que eso sigue existiendo cosas que son una vieja pasión europea, sí. Y igual elijo este tema porque es un tema concreto, pero también podríamos hablar del racismo antimusulmano, del racismo antiárabe, también existe eso en algunos países, muy fuertemente. Vuelvo una vez más al largo viaje. Usted cuenta también la anécdota de esos vagones que llegaban un invierno muy frío y que cuando llegaban a destino había que separar de los bloques de hielo los cadáveres de los que llegaban. Y esto, claro, es una de las tantas muestras de lo que se vivió. ¿Tiene una capacidad inimaginable el ser humano de aguantar ver cosas como esas? Sí, el ser humano tiene una capacidad increíble de resistir y de sobreponerse a cosas que parecen imposibles de sobrevivir, vamos, sí, el ser humano. Esa experiencia, la experiencia de los primeros meses del año 45, cuando los nazis vacían los campos del este de Polonia ante el avance del ejército soviético y que lanzan así a través de Europa o a pie o en vagones descubiertos, de mercancías descubiertos, a centenares y a miles y a decenas de miles de judíos sobrevivientes de los campos de Auschwitz, Birkenau, de ese gran complejo de destrucción del pueblo judío que fueron los campos de Polonia. Y claro, en Buchenwald, donde entre otros campos llegaban algunos de esos supervivientes, es realmente, o sea que había que apartar del montón helado de cadáveres a algún superviviente que pudiera haber, y había pocos, ¿no? Eso. ¿Cómo, en efecto, la pregunta, ¿cómo se sobrepone uno a eso? Claro, también es pensable que el que haya visto eso lo único que busque es el suicidio, la desaparición, la locura, o el suicidio lanzándose contra un centinela alemán para provocar la muerte, ¿no? Es verdad. La capacidad del hombre de resistir, primero de resistir físicamente, cosas que son increíbles pensar que la resistencia física de un hombre en un campo sometido a una privación de alimentos, a una privación de sueño, a una sobrecarga de trabajo, de tal, es increíble la resistencia. La capacidad de olvido, de reconquistar personalidad, autonomía personal, a pesar de todo eso, sí, es increíble, y es bastante, como diría, alentadora, ¿no? Porque el que es capaz de sobreponerse a eso también es capaz de sacrificio personal, o sea, de entregarse a una causa universal, ¿no? Es la libertad del hombre, también es capaz de eso. 3 cosas finales. 2 sobre Holanda. Usted hace una mención muy simpática en el libro del largo viaje, contando que cuando era niño lo llevaban a cortarse el pelo a una peluquería que quedaba cerca del Bijenkorf, en la ciudad de la Haya. Sí. ¿Guarda recuerdos todavía entonces de este país? Sí, guardo muchos recuerdos, porque esos fueron 2 años, prácticamente 2 años, en que yo estuve en Holanda, porque mi padre era encargado de negocios de la República Española. No era diplomático, mi padre era profesor de Derecho, filosofía del Derecho. Pero en fin, como la República perdió su cuerpo diplomático, que en su inmensa mayoría los diplomáticos de carrera optaron por el bando franquista, insurrecto, la República reconstituyó un cuerpo diplomático con profesionales de jurídicos o profesionales de otro tipo, y mi padre fue nombrado encargado de negocios en Holanda. Yo entonces estuve 2 años estudiando en un colegio holandés, ¿no? Un gymnasium, como se decía entonces, el Tweede Gymnasium de La Haya, y trabajé, aprendí holandés y tal y cual, ¿no? Y sí, recuerdo muy bien ese periodo, pero muy bien lo recuerdo, porque fue un periodo muy decisivo, fue un periodo, 14-15 años, un periodo decisivo en la vida de un hombre, ¿no? En general, 14-15 años. Además, descubrir
muchas cosas, la pintura, por ejemplo, la casa de la legación de España estaba muy cerca del Museo del Mauritshuis, ¿no? Y claro, la pintura del Mauritshuis es una gran pintura, ahí se fortaleció mi amor a la pintura que mi padre me había inculcado, porque hemos vivido toda nuestra infancia a 200 metros del Museo del Prado. Entonces, claro, entre el Prado y el Mauritshuis había imágenes para alimentar un amor de la pintura. Sí, yo recuerdo muy bien. Lo único que he olvidado es el idioma. Porque el holandés, que lo he hablado corriente, con toda corrección y corriente, sí. porque estudiaba allí, lo he olvidado porque el alemán se ha interpuesto entre el holandés y que no puedo hablar los dos idiomas, me es muy difícil hablar los dos a la vez, entonces hablo alemán y no hablo holandés ya, pero todavía puedo leer los periódicos por lo menos, y no literatura complicada, lo puedo leer todavía en alemán. Y lo segundo de Holanda tiene que ver con su visita. Va a recibir ahora un importante galardón. Es la 4ª vez que se entrega, y justamente por su labor y por su actividad relacionada con la historia y con lo que ha sucedido. ¿Qué significado tiene para usted el estar aquí y recibir este premio? Hombre, es muy... Es emocionante por muchas razones, ¿no? Por razones personales, por la razón objetiva de ser una de las personas elegidas para eso. Yo a veces tengo un poco escrúpulo, porque yo digo, pero no, yo no soy testigo del exterminio de los judíos, porque yo soy un deportado político, y la experiencia de los campos de Buchenwald y otros campos de deportados políticos ha sido horrenda, pero si hacemos ese trabajo un poco absurdo a veces, no, a veces mezquino, de comparar, es menos horrenda que la solución final y que el exterminio de cámara de gas, que es lo que estaba inventado para el pueblo judío. Pero en fin, puedo hablar, me siento con derecho a hablar de eso, porque he visto precisamente a partir de enero del 45 llegar de los campos de Auschwitz y de Birkenau a Buchenwald muchos supervivientes judíos. Allí conocí a Elie Wiesel, por ejemplo, que tenía 14 años, y a Imre Kertész, que hoy es premio Nobel de Literatura, que también tenía 14, 15 años, y a otros, ¿no?, que llegaban evacuados de Auschwitz, muy jóvenes todavía. O sea, sí, es emocionante que sea aquí. O sea, volver al país donde no he estado de paso como turista algunas veces, pero no, el país que es un poco el país, como dicen los alemanes, Bildungsroman, ¿no? Novela de formación, de la época de formación de la adolescencia, es Holanda, ¿no?, en que se descubro yo muchas cosas, no solo la pintura del Mauritshuis y otras muchas cosas que se descubren en general cuando se es adolescente, ¿no? Pues esas cosas, volver a ese país hoy, con este compromiso con la historia y con esta recompensa, que no sé si es merecida, pero que en todo caso es para mí muy positiva, muy emocionante. Sí, me entusiasma volver a Ámsterdam en esta coyuntura, me conviene mucho. Y con esto concluyo. Yo sé parte de la respuesta, pero quisiera escucharla de parte suya. Después de vivir una experiencia de esta naturaleza, mucha gente perdió total confianza en la condición humana. Usted no. Porque esa experiencia, para resumirlo un poco esquemáticamente, es la experiencia de lo que Kant llamó el mal radical. El mal radical, el hombre es capaz de ese mal, de practicarlo, porque es un hombre libre, pero también es capaz de lo contrario. O sea, yo he visto a un deportado para obtener una ración suplementaria de pan, delatar a un compañero, a la SS, y decir, este se porta mal. Pero también he visto lo contrario. También he visto, y no vamos a hacer una contabilidad ahora más a menudo o menos a menudo, pero muy a menudo, a un deportado compartir su trozo de pan, miserable trozo de pan, con otro que está más débil que él, más enfermo que él, sabiendo perfectamente que el dar ese trozo de pan le quita varios días o meses de vida. Aceptar ese sacrificio para ayudar a otro. O sea que yo prefiero elegir
esa posibilidad de la libertad humana, que es la del bien, que la otra. La otra hay que combatirla, hay que erradicarla si se puede. Hay que alentarla, hay que propagarla, hay que hacer literatura con ella. Muchísimas gracias.